persona, en el crecimiento espiritual de una persona, en el crecimiento profesional y personal. Soy, en resumidas cuentas, un ecuatoriano más. Me gusta el ecuavoli. Considero que el ecuavoli es la identidad deportiva de este país y tal vez es una identidad cultural. Y me gusta el ecuavoli, para que tengas una idea, Marcelito. Muy bien, pues estamos en este diálogo acá a través de nuestro espacio, conociendo al candidato por nuestro medio digital Notiamazonía con Germancito, le hemos conocido siempre, ¿no? Bueno, este es tu cuánta proyección, pues tú has estado también en algunas ya líderes electorales, ¿no? Ahora pues Germán, intentado nuevamente con nuevas leads, ¿por qué esa postura de tu candidatura? ¿Qué hacer por la provincia, ¿no? Vamos un poco metiéndonos también en una propuesta así de manera general. Bueno, en realidad yo no considero que soy parte de unas lead, yo considero que soy parte de una corriente y de hecho he hecho política 17 años ya, no necesariamente política electoral. Yo soy alguien que mantiene una postura, una corriente de decencia y honestidad que creo que le hace falta a Pastaza y al Ecuador. Y ahí me veo y ahí me sostengo. Esta es mi cuarta candidatura. Yo después, una vez fui candidato a consejero, gané. Después fui candidato a la asamblea en un segundo puesto. Por un asunto de caballerosidad cedí el primer puesto, pero nosotros superamos y no se dio. Después en el 2013 fui elegido asambleísta y el 2014 perdí una elección por un montón de vicios que tiene nuestra identidad nacional, por una serie de diatribas, de engaños. Sin embargo, la vida me ha enseñado a madurar y ahora muchas personas que en su momento creían de que yo había hecho algo equívoco o utilizaron eso con intereses políticos, ahora son gente que me apoya y hemos virado la página y creemos que la corriente que nosotros planteamos, esta postura firme y recia de combatir la corrupción, que la vamos peleando desde 17 años, que somos la gente que hemos mantenido esta postura, porque para mí hubiera sido muy fácil ceder ante las presiones políticas y a lo deleitoso que puede ser la vanidad del poder, y hubiera sido asambleísta tal vez en el año 2009 mismo. Pero no, hemos mantenido una postura y esto lo único que hacemos es eso, darle una opción a Pastaza de tener una línea, una corriente de personas que creen en la honestidad, la decencia, la moralidad y que piensan en la efectividad, el trabajo, el optimismo y la proyección y la perspectiva que se le puede dar a esta provincia. Eso es lo que hacemos. Eso se traslada medianamente en política efectiva porque es política electoral, pero no necesariamente yo lo veo como una condición de lead electoral, porque eso sería demasiado azaroso. Yo veo la postura que tengo como ser humano, como hijo de esta provincia, como un amante de esta tierra, es que le quiero demasiado a esta tierra para dejar que la gente indecente sea la que maneje el futuro de nuestras generaciones y los recursos de nuestra provincia. Dialogando con Germán Ledesma, precandidato a la prefectura de la provincia de Pastaza, en este segmento que estamos abriendo a través de nuestro medio digital Notiamazonía, conociendo al candidato. Bueno, Germán, cabe con la amistad que tenemos, pues, hacerte un antecedente, ¿no? Tu esposa estuvo de candidata en las anteriores elecciones y pues realmente siendo una persona nueva, ¿no? Carismática, estuvo casi a punto de ganar la prefectura. Esto a lo mejor de alguna manera tiene un referente, una experiencia y una motivación para volver ahora a intentar pues llegar a la prefectura, en este caso como ya lo has dicho, ¿no? Tú como personaje. Bueno, hay muchas formas de ver lo que la última elección. Primero, no me dejaron ser candidato. Hay mucha gente que no quiere que yo sea candidato, no entiendo por qué. Si siendo candidato no es que ya gané. Y no entiendo por qué hay personas que creo que inclusive van a misa a las 7 de la noche los días domingos a pedir que no sea candidato. Y esa parte no entiendo, Marcelo. Por el otro lado está la presencia de mi esposa, que fue una reacción directa ante una injusticia. Porque mi esposa no es política y nunca ha sido política. Y para tener consideración con el prójimo, ella no ha necesitado estar en la política. Entonces, ella lo que hizo es reaccionar. Pero lo que yo desprendo como una lectura válida de lo que pasó en el año 2019 es que hay una corriente de ciudadanos ávidos porque la política se dignifique y se maneje por
parte de gente correcta y decente. Que hay personas que están hartas de ver cómo se enriquecen grupos minúsculos y manipulan las elecciones con la cantidad de dinero que han recibido de la inversión pública vía contratos, que son un grupo pequeñito. No estoy hablando de los contratistas a nivel inferior, sino estoy hablando de los contratistas de 5 millones, 4 millones, 7 millones de dólares, que son una clase económica que ahora va transformando y manipulando la política en Pastaza, puesto que ellos son los que tienen el dinero para comprar conciencias, para invertir en caravanas publicitarias, para invertir en caravanas alimenticias, para hacer un montón de cosas que en el fondo son la raíz de todos los problemas de corrupción que ha habido en este país. Entonces hay muchas formas de ver cuál fue la participación de Pastaza, pero fuera de lo que pudo haber sido el pasado, te digo que la postura de ser un luchador y de creer de que la lucha no se termina sino cuando uno muere es la que me mantiene firme en la política, dándole una alternativa a Pastaza. Que la política es ingrata, sí. Que la política no se reconoce los méritos de las personas también. Pero de ahí, de que no sea parte de nuestros ideales, de mantener una postura de bien, decente, eso nos haría personas que no merecemos el llamarnos hijos de Pastaza. Bueno, seguimos acá en este diálogo gracias a este espacio también del Cafetería del Fariseo, acá en la ciudad de Puyo, en el centro, en la calle Atahualpa. Bueno, Germán, sería pues no es la primera vez, ¿no?, ni la última, que seguiremos dialogando en esta segmento para darle una nueva mística a la gente que está todavía impávida, que está todavía indecisa, van asomando ya nuevas figuras políticas, pero más o menos ya de los comentarios que se manifiestan, ¿no? Dice que ustedes son el binomio de la experiencia junto a Rafael Sancho. ¿Esto no variaría con esta posición de que hasta septiembre podrían todavía darse algunas alianzas? ¿Está en firme el binomio tuyo con Rafael Sancho? Bueno, las candidaturas y la política tienen muchas variables, y si algo que es cierto en política es que las cosas cambian de la noche a la mañana, y él lo ha entendido. Así es la vida inclusive. No hay que sorprenderse de nada, no hay que esperar la virtud en la política cuando tal vez es el acto más execrable del ser humano. De ahí yo no creo que solo se deba circunscribir la idea esta de las candidaturas de la experiencia, porque hay varias experiencias en la vida. Uno hace experiencias de todo. Y por ejemplo, yo no tengo experiencia en corrupción, yo no tengo experiencia en ponerle coimas a los contratos, yo no tengo experiencia en ese tipo de cosas, creo que Rafael tampoco. Entonces nosotros somos la candidatura que dignifica la política en Pastaza y no se mantiene en la demagogia, porque una cosa es no haber participado en la política y tener un discurso demagógico, y otra cosa es haber participado en la política y siempre decir la verdad, que eso es mucho más difícil, porque muchas personas pueden en su momento imaginar de que tal o cual candidato que ya hemos corrido en elecciones tienen 1 y 1000 defectos. Desde luego que tenemos defectos, pero no tenemos el defecto de haber sido deshonestos y de haber utilizado la política para enriquecernos, mientras que otras personas sí tienen experiencia en eso. Entonces, sí, bien pueden catalogar en el sentido de que los candidatos de la experiencia es en el buen sentido, lo acepto. Y también le hago acuerdo a Pastaza de que hay experiencia en el robo, y esos son los más peligrosos. Esas personas son los que combatimos, y muchas veces han estado en el poder durante años, porque tienen la experiencia de cómo ganar elecciones, comprando conciencias, enriqueciéndose y regalándole migajas a las personas para que voten por ellos. Ese tipo de experiencia no tenemos. Tenemos experiencia en hacer los trabajos, en ser efectivos, en ser creativos, en ser propositivos, en ser personas que podemos decirle al pueblo de Pastaza, hemos sido gente positiva. No solamente somos gente que habla bonito. Muy bien, pues para ir finalizando ahora, Germán, pues bueno, siempre, ¿no?, en la vida política, como tú dices, hay críticas, te han cuestionado, incluso en la otra participación no te dejaron participar porque había un inconveniente de índole legal con tu empresa. Esto ya a la luz pública para que los ciudadanos pues tomen en cuenta, se ha solucionado, no hay ninguna ilegalidad. Bueno, nada ha sido ilegal. Que un juez lo haya determinado no quiere decir que sea ilegal.
porque no te olvides que a los juicios, los antecedentes y todos los expedientes llegan al juicio de valor de un juez, y un juez no deja de ser un ser humano. Entonces, y este ser humano en este caso es un abogado, y para un abogado hay 1000. Que este señor en su momento haya dicho que una concesión es un contrato, ¿por qué? Y es chistoso porque en la sentencia dice que es un contrato porque yo en algún momento puedo demandarle al Estado reclamando mis derechos. O sea, en primer lugar, no existe ningún documento que esté firmado por mí y con los municipios para decir este es un contrato. Yo le emplazo a cualquier persona que dice que esto es ilegal, que me indique dónde está el contrato. Porque lo que hacen es una interpretación de que una concesión es un contrato. Es diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que un juez, que a mi criterio es cuestionado, ¿sí?, venga a decir que eso es ilegal. Eso no quiere decir que yo haya cometido una ilegalidad. Por ende, lo que hemos tratado es de evitar eso, haciendo una cesión de derechos hacia un familiar mío para poder ser candidato. Yo, al pueblo de Pastaza y a los ciudadanos ecuatorianos que estén viendo esta entrevista, le hago una pregunta. O sea, ¿de cuándo acá el CNE o un abogado le quita los derechos políticos a una persona bajo su perspectiva muy particular? Esta persona de la que tú hablas vino a hacer una entrevista en un medio de comunicación. Y te voy a hacer una mención, Marcelo. Yo no entiendo cómo los periodistas, en este caso, no son más perspicaces para dar micrófonos a una persona que no tiene por qué hacer juicios de valor sobre sus sentencias. Porque yo no me imagino a los jueces de lo penal o lo civil de la judicatura saliendo a las radios a decir esto es legal, esto es ilegal. Los jueces lo que analizan son procesos, lo que analiza son expedientes, y un juez lo que menos tiene derecho es a hacer opinión pública. ¿Por qué? Porque eso inclusive le puede hacer caer en prevaricato. Sin embargo, miren cómo se transforma la política electoral de este país, que esta persona que tiene la obligación de juzgar apelaciones, impugnaciones y ese tipo de cosas, se permite ser hasta un comunicador social. Entonces hagamos que todos los jueces sean comunicadores sociales y estén dando ruedas de prensa sobre sus juicios. Yo no he visto un solo juez en esta todavía en ciernes justicia ecuatoriana que esté saliendo a los medios a hablar sobre sus sentencias. Esa es una falta de respeto. Sin embargo, aquí se acepta cualquier cosa. Y en las entrevistas que hacen estos señores, porque a mí me parecen audaces o están fuera de lugar de cuáles son verdaderamente sus funciones. No me imagino un juez haciendo de portavoz de una institución. Para eso están los periodistas. Bueno, agradeciéndote pues, Germán, por este espacio, y estaremos ya en los próximos eventos hablando de las propuestas, ¿no? Pero el mensaje final, ¿por qué votar por Germán Ledesma? Bueno, aquí estamos hablando en la intimidad, pues, y que siempre tenemos referentes de los ciudadanos. Bueno, te mencionan, ¿no?, con todo respeto, pues, el loco Ledesma, pero bueno, los locos dicen que son los más sabios y filósofos, ¿no?, de la vida. En todo caso, dicen por ahí, bueno, el loco, pero de todas maneras, Germán Ledesma también tiene su ponderación de que realmente, como tú lo dijiste, ¿no?, has madurado también dentro de la parte política. Oye, Marcelo, a mí me da mucha risa porque en realidad cuando has topado todos los temas anteriores que generalmente están anclados a procesos de corrupción, yo me pongo tenso. Pero cuando pasas de esa faceta, te digo, Marcelo, yo soy una persona que busco vivir distendido y ni siquiera vivir enojado, porque yo sé que eso hace daño. Y mis amigos me decían loco porque en realidad siempre vi las cosas diferente. No porque yo haga locuras, tal vez soy de las pocas personas de esta provincia que no hace locuras. Porque, por ejemplo, imaginar que este sistema es el que va a resolver los problemas laborales de esta provincia, este sistema anclado a la corrupción, a la inversión pública, a la carnicería de la política, va a resolver los problemas de nuestros hijos laboralmente, eso es estar loco.
Yo en cambio vengo y le propongo a la provincia cosas diferentes y le digo, no, tenemos que cambiar de dirección e industrializar esta provincia. Las personas que hagan industria, los que generen empleo, son gente valiosa, no son enemigos. Entonces, como vi las cosas diferentes, mis amigos del colegio se permitían decir que estaba loco. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba hablar de literatura, me gustaba hablar de geografía, de ese tipo de cosas, y ellos generalmente lo que hablaban es de chicas. Entonces ahí decían que estaba... Pero mi vida ha sido así, ni siquiera quiero cansarle a los ciudadanos de dónde nace el origen de este apelativo que para mí es indiferente, pero que mucha gente tal vez se confunde, está creyendo que es algo peyorativo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, te digo, leí 100 años de soledad a los 14 años, el Premio Nobel de Literatura del 73 de Gabriel García Márquez, y leí a Hemingway cuando tenía 8 años. Entonces yo con mis amigos quería hablar de literatura y me decían que estaba loco. O sea, unas tonterías de esas, ¿no? Así, claro, entonces somos gente que de alguna manera hemos salido un poco de la cuadrícula en la que el estándar de los ciudadanos vive, a lo cual yo respeto, porque ni siquiera me considero que este tipo de personas son especiales. He madurado para entender que somos seres humanos como cualquiera. Pero yo sí creería que deberían haber más locos en Pastaza, porque yo tengo la responsabilidad y el desafío de sostener alrededor casi 30 empleados y ganar dinero todos los días para pagar los sueldos de esas personas. Y si hubiera más gente como yo acá en Pastaza, y voy a terminar hablando en primera persona, que a mí generalmente no me gusta, porque no me gusta este tipo de cosas que crean que es un acto vanidoso, pero te digo que el Ecuador necesita más gente con una visión desenfocada del estándar y que permita que tengan su propio recorrido y su propia aventura en el futuro, y que eso le dé alternativas. Entonces John F. Kennedy decía, no pienses que ha hecho tu país por ti, sino piensa que has hecho tú por tu país. Y si cada ecuatoriano que tenemos la oportunidad, por las cosas que se hayan logrado hacer, lográramos entregarle en su momento una retribución al Estado por habernos educado, por habernos dado salud, por todas esas cosas, eso haría del Ecuador grande. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Todo el mundo está viendo qué recibe del Estado. Eso para mí es una locura, porque no se va a sostener en el tiempo. Las personas que hemos logrado enfocar las cosas desde la particularidad, creo que somos la alternativa para Pastaza. Y es injusto que estemos generando trabajo, estemos pagando impuestos para que manejen esos impuestos los que nunca han generado trabajo y los que no saben qué es trabajar. Por eso hacemos política. Perfecto, bueno, hemos estado pues con Germán Ledesma en este primer diálogo inaugurando este segmento de Conozca al Candidato, ¿no? Desde la parte humana, desde la parte a través de Noti Amazonía. Hasta la próxima, Germán, gracias por atender nuestro requerimiento informativo. Vamos a ponerle el stop.